Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Antropohistoria. Soy José Antonio Cabezas, escritor e historiador, y hoy viajaremos a la Judea de los tiempos de Jesús de Nazaret. Ahondaremos en la mentalidad de los judíos de aquellos tiempos y nos retrotraeremos a los patriarcas ancestrales de Israel. Todo nos servirá para entender mejor la forma de pensar de Jesús de Nazaret, una figura histórica tan importante para la cultura occidental actual. Empezamos. Antropohistoria, un viaje a nuestro pasado. Con José Antonio Cabezas. Es muy probable que Jesús de Nazaret desarrollase toda su vida en Judea, y en su mayor parte en la región de Galilea. Judea es una de esas zonas en las que de forma tradicional se ha situado la tierra de Israel. Estaba ubicada en la zona oriental del Imperio Romano y de forma más concreta en la orilla este del mar Mediterráneo. En la actualidad se conservan algunas fuentes escritas antiguas que hacen referencia a esta zona. Los geógrafos Estrabón, que vivió entre el año 63 a.C. y el 21 después de Cristo, y Ptolomeo, que lo hizo entre el año 100 después de Cristo y el 170 después de Cristo, por un lado, describieron Judea como una provincia que abarcaba, entre otras zonas, Galilea, Samaria, los altos del Golán, la orilla oriental del río Jordán y algunos de los territorios que conformaban el antiguo reino de Judá. En los textos neotestamentarios, por otro lado, se usó el nombre de Judea en dos sentidos diferentes, refiriéndose solamente al antiguo territorio que abarcaba el reino de Judá o en relación con el territorio íntegro que conformaba la provincia romana de Judea. El concepto de Judea, en un sentido más amplio, coincidía con la ancestral extensión judía de la llamada Tierra de Israel. Se trataba, por tanto, de una región con una tupida historia que en el contexto de la mentalidad de la época hace falta explicar muy brevemente para entender los acontecimientos y las realidades sociopolíticas existentes en los tiempos de Jesús. Para entender cómo estaba configurado el Israel de los tiempos de Jesús, hay que remontarse un poco a los orígenes del judaísmo y acudir hasta cierto punto y con prudencia a uno de los textos principales que se conservan, el Antiguo Testamento. Esta obra es una compilación de libros canónicos adoptados por el cristianismo que, según la doctrina de esta religión, transmite la palabra de Dios a la humanidad. Los textos que agrupa, correspondientes en gran parte al Tanaj judaico, son un compendio de libros independientes, escritos en un principio en hebreo, arameo y griego, y su unión con el Nuevo Testamento, que narra la experiencia de Jesús y todo lo que su figura supuso para sus seguidores, forma la Biblia cristiana. Entonces, ¿qué aporta el Antiguo Testamento a los investigadores? En esta recopilación de escritos sagrados se describen los principales hitos de la historia del pueblo de Israel, desde una perspectiva mitológica, y se narran los acontecimientos que protagonizaron los principales patriarcas y profetas judíos. Los redactores de las escrituras se mantuvieron en anonimato, pero con el tiempo se fueron compilando sus escritos bajo títulos y nombres tradicionales del pueblo israelita. Los documentos que recoge la Biblia forman parte de una colección efectuada a lo largo de más de un milenio de historia,
Sus textos, que fueron escritos aproximadamente entre los años 1000 a.C. y el 100 después de Cristo, dejan entrever algunas secuencias comprobadas por disciplinas como la historia o la arqueología. Sin embargo, otras muchas no pueden ser corroboradas históricamente porque pertenecen al ámbito de lo mitológico. En este ambiente de lo fabuloso, a lo largo de los siglos, fueron surgiendo grandes maestros espirituales como los profetas de las Sagradas Escrituras o también Jesús de Nazaret, que consiguen conmover los corazones de sus seguidores de una forma peculiar. Entre otras cosas, empleaban formas de lenguaje muy peculiares en sus discursos, como los símiles, las metáforas, las parábolas, las fábulas, las leyendas y otras elocuciones que tocaban directamente las emociones de los que los escuchaban. Aunque debe tenerse en cuenta que incluso pudieron ser los propios escribas los que interpretaran estos dichos y hechos de los grandes maestros y profetas de los textos sagrados. La intermediación de los copistas hizo que las Sagradas Escrituras se preñaran de símbolos y de rituales religiosos que se entendían muy bien en un tiempo en el que predominaba sobre la racionalidad una mentalidad antigua que tocaba de cerca lo mágico y lo mítico, según las épocas. El Génesis puede ser un claro ejemplo de esos textos míticos que unen sus raíces de manera ostensible en esa mentalidad antigua de la que hablo. Sus escritos hacen referencia a los orígenes de la humanidad y a los patriarcas judíos más antiguos y a sus leyendas. El origen del Génesis, según parece, pudo encontrarse en la plasmación manuscrita de una serie de narraciones que circulaban por la tradición oral desde tiempos remotos. Estos relatos orales se guardaban en la memoria mítica del pueblo de Israel y los mitos que lo componían formaban parte de un conjunto de narraciones legendarias que se situaban fuera del tiempo de la historia. La memoria mítica es atemporal y no puede localizarse en un lugar concreto en todos los casos. Además, no siempre se sirve de la escritura, sino que más bien usa el puente de la oralidad para pasar de una generación a otra. Se puede relacionar directamente con el mundo de las leyendas, de los mitos y de los cuentos, que con el tiempo se van enriqueciendo, transformando y conservando en una memoria ancestral. En este caso, la memoria mítica que germinó en el Génesis gozaba entre la gente antigua de un prestigio mágico que le otorgaba la oralidad y la confusión de una tradición enraizada en algún tiempo perdido. Atendiendo a este baúl, entre comillas, de la memoria mítica judaica, los acontecimientos que de él se guardaban estaban protagonizados por personajes de carácter divino o heroico, que con frecuencia interpretaban el origen del mundo y los grandes acontecimientos de la humanidad. Las historias, al pasar de unas generaciones a otras, se iban enriqueciendo valiéndose de los puentes de la oralidad y de la religiosidad, y sus transformaciones no se detuvieron hasta que fueron puestas por escrito, según los últimos estudios, unos 10 siglos antes de Cristo. En los tiempos remotos en los que se comenzaron a fraguar los mitos hebraicos del Antiguo Testamento, efectivamente, se tenía una concepción mítica del mundo. Se sentía a Dios como un ser supremo que establecía y recogía el orden de la naturaleza, de la que el hombre formaba una parte indisoluble. Todo el cosmos estaba en continua conexión con lo sobrenatural. La verdad estaba ya instaurada y no había que buscarla porque no era necesario. Solo había que interpretar y obedecer los designios divinos. Esta concepción de la realidad, en la que no hay que buscar explicaciones, puede parecernos hoy algo extraña porque vivimos en un mundo racional, como sabemos, en el que la religión oficial por excelencia es la ciencia y en el que todo tiene que ser demostrado de forma patente. En los textos sagrados del Antiguo Testamento se recogió la palabra de Dios, siempre bajo la inspiración de lo divino. En estos escritos, por tanto, se narraban acontecimientos de la existencia del hombre que solo podían ser resueltos mediante mitos. De este modo, brotaron algunos pasajes de la historia de la humanidad, como la creación del mundo, la caída de los seres humanos en el pecado y su salvación, que en la actualidad no pueden ser explicados de una forma empírica.
Con todo esto, volviendo al Génesis, podemos apreciar que el pueblo de Israel se situó desde tiempos lejanos en el centro de la atención de Yahvé. Se observa que todos los pueblos antiguos se situaban a ellos mismos en el centro del mundo que estaba creado por sus propios dioses. Del mismo modo, pensaban que su realidad era la auténtica y que eran dueños de la verdad con mayúscula y que estaban poseídos por ella. Los antiguos llegaron al punto de confundir la propia realidad con su verdad, a la que se llegaba únicamente si se poseía su mismo sistema de creencias. La razón de esta forma de pensar pudo haberse encontrado en la escasa comunicación entre los diferentes grupos humanos o en la idea de autoafirmación de los judíos frente a otros pueblos. En el Génesis, Abraham selló un pacto con Dios, que convirtió a los hebreos en el centro del mundo antiguo. Según este libro sagrado, le dijo Yahvé al patriarca, abro comillas, estableceré mi alianza contigo y con tu prosperidad después de ti, de generación en generación, una alianza perpetua para ser yo tu Dios y de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, todo el país de Canaán, en propiedad perpetua, y seré para ellos su Dios. Cierro comillas. Esto está sacado del Génesis, capítulo 17, versículos del 7 al 8. Este tipo de ideas, como la del pacto que Abraham selló con Dios, a pesar de ser una creación del hombre, no pueden ser alteradas en su forma, ya que el poder de una creencia humana es más fuerte que el propio hombre y éstas pueden llegar incluso a esclavizarlo. Es natural, en tal sentido, que el instinto del individuo o el de un pueblo en su conjunto sea el del rechazo a otras creencias diferentes a las suyas. Se puede afirmar que el ser humano, según su visión antropocéntrica del mundo y en contra de lo que se relata en el Génesis, ha tratado siempre de crear a Dios a su imagen y semejanza, siendo el ser humano el protagonista de los acontecimientos históricos. A lo largo del tiempo, los diferentes grupos humanos han fundamentado sus relaciones sociales en la certidumbre de la existencia de lo divino. Los enfrentamientos entre los pueblos se han producido, entre otras circunstancias, por el esfuerzo que cada grupo ha hecho por monopolizar su percepción de lo divino, es decir, por hacer prevalecer sus propias creencias religiosas. Recorriendo la historia de Israel, se aprecia perfectamente este concepto y se hacen indisolubles sus creencias religiosas y su historia. Tanto es así que en el mundo mítico del Antiguo Testamento todo giraba en torno a lo religioso. Incluso las leyes sociales eran divinas. Solo se podía concebir como sistema político una jefatura constituida sobre los cimientos del derecho divino y con un poder absoluto a la cabeza. En el Génesis, más concretamente, aparece una serie de patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob que estaban en continuo contacto con lo sobrenatural. Se entendía que Dios era real porque así se sentía. La divinidad era la fuerza que les otorgaba a estos patriarcas la autoridad y les daba la potestad suficiente incluso para liderar los pasos del pueblo hebreo en la tierra. De esta forma, la inspiración en lo divino servía de orientación a los patriarcas hebreos y justificaba su actuación. Ellos, y así se percibía la mentalidad mítica, eran los que estaban en constante contacto con lo divino y en consecuencia pasaron a ser los dirigentes del pueblo israelita. En las Escrituras se plasmó con claridad en el siguiente mandato a los judíos. Abro comillas, elegid de vuestras tribus hombres sabios, inteligentes e instruidos y los pondré por jefes vuestros. Cierro comillas. Esto está sacado del Deuteronomio, capítulo 1, versículo 13. Con el paso del tiempo, la sociedad hebrea se fue haciendo más compleja, surgió el Estado y se constituyeron los reinos de Israel. Así, los reyes de los judíos llegaron a tener tanta autoridad como para regir la comunidad israelita.
Su poder era la representación del poder absoluto de Yahvé en la tierra, y su gobierno se asentó sobre la misma gracia de Dios. El Antiguo Testamento y otras fuentes como el Tanaj nos permiten trazar una línea cronológica en la que se sitúan los grandes patriarcas del judaísmo. En la tradición israelita, como veremos a continuación, se ensambla la presencia de estos grandes personajes con una serie de mitos y leyendas que terminaron por conformar una realidad simbólica que incluso llegó a unarse con la realidad histórica como si formara parte de ella. De la época postdiluviana, siguiendo esta tradición del pueblo de Israel, destacó a Abraham como el primero de los 3 grandes patriarcas del judaísmo. Según la Real Génesis, Dios le impuso ese nombre, Abraham, que significa padre de muchos pueblos, y le impuso ese nombre en el mismo momento en el que el patriarca y la divinidad establecieron un pacto. El acuerdo alcanzado consistía en que Abraham pasaba a ser el origen del pueblo al que Yahvé otorgaba de forma perpetua la tierra de Canaán, a cambio de su culto y devoción. Este es uno de los primeros relatos en los que tenemos constancia de la presencia judía y en los que después pasó a ser la tierra de Israel, de su conciencia de pertenecer a ese territorio y de convertirse en el pueblo elegido por Dios en la tierra. Abraham, como sigue contando el relato bíblico, tuvo un hijo al que llamó Isaac y al que Dios le solicitó que sacrificase en el monte Moriah para ponerlo a prueba. Muy afligido, el patriarca cedió al mandato divino, pero un enviado de la divinidad lo detuvo en el momento crítico y le ordenó que sacrificase en su lugar a un carnero. En este sacrificio ritual se encontraba el origen de las prácticas rituales llevadas a cabo posteriormente en el templo de Jerusalén, como todos conocemos. Los escribas hebreos de las Escrituras elaboraron cuidadosamente este relato para demostrar, en el contexto de la mentalidad mitológica, que el pueblo judío estaba cercano a su Dios y que por ese motivo era el elegido para que habitara en la tierra de Canaán. En la tradición se observa que Dios se mostraba a Abraham y a otros patriarcas hebreos en sueños o en singulares apariciones. Se creaban unas situaciones en las que se mezclaban lo que podía ser real con lo imaginario. Dando un salto espaciotemporal, algo parecido a esto sucede a las tradiciones y a los dioses que aparecen en los relatos célticos. Los celtas, sin decirlo, le concedían un lugar importante al sueño, ya que rechazaban la distinción aristotélica entre lo real y lo imaginario. El sueño, fuera o no provocado por técnicas apropiadas o por productos alucinógenos, era un factor esencial para los druidas y los chamanes celtas, porque era el encargado de reequilibrar el mundo mítico. Le suministraba a los individuos los medios necesarios para sobrepasar su condición humana y descubrir nuevos caminos hacia el puente que separaba lo natural de lo sobrenatural y llegar así a la realidad mitológica. Igualmente, el sueño proporcionaba a los sujetos la posibilidad de indagar en la imaginación y de orientarlos hacia el fin que deseaban alcanzar. Este estado facilitaba el descubrimiento de lo nuevo, de lo desconocido, y estaba a medio camino entre el ser y el no ser, entre la vida y la muerte. Era además, como en el caso de Abraham, el estado en el que se producía la comunicación entre lo divino y lo terrenal. Como sigue el Génesis, Isaac, hijo de Abraham y Sara, fue el segundo de los patriarcas del pueblo de Israel. Según la tradición, nació de un parto sobrenatural, ya que fue gestado cuando Sara y Abraham contaban con 90 y 100 años respectivamente. Este alumbramiento fue el resultado del pacto que Yahvé realizó con Abraham y que selló la elección del pueblo judío como el receptor de la ley divina. El símbolo tangible de ese pacto fue la circuncisión, cuyo nombre usual en hebreo, Brit Milá, significa literalmente pacto. Isaac lideró la migración de los hebreos desde Mesopotamia hasta el levante mediterráneo.
En los tiempos de Jacob, uno de los hijos de Isaac, se produjo el traslado de los descendientes de Jacob o israelitas a Egipto debido a una aguda temporada de sequía. En la tierra del Nilo había más posibilidades de supervivencia por la mayor abundancia de grano y de animales para la práctica de la caza y de la pesca. Se estableció así la primera diáspora del pueblo judío, aunque según siguen las escrituras terminaron convirtiéndose en esclavos. Desde esos tiempos mitológicos, el pueblo de Israel comenzó a mantener un vínculo especial con los tres patriarcas ancestrales, Abraham, Isaac y Jacob. En el pensamiento de los antiguos israelitas comenzó a existir una clara diferenciación entre los muertos recientes y los muertos antiguos, a los que se les comenzó a tratar de forma diferente. Entre la comunidad hebraica y sus ancestros se comenzó a establecer una relación especial, situando a estos patriarcas en un tiempo primordial, un tiempo anterior al tiempo, en el que se sucedieron los acontecimientos esenciales de la fundación de su cultura y en el que se instituyó a la sociedad judía. El acto fundador se revalidaría permanentemente mediante las prácticas rituales, a través de las cuales se rememoraría a los ancestros con el fin de preservar la cultura, transmitiéndola de generación en generación. De este modo, las normas y las reglas culturales fueron legadas por los ancestros y transmitidas por los mitos hebraicos. En el próximo capítulo seguiremos indagando en la religión judaica, porque no olvidemos que para conocer a Jesús de Nazaret hay que entender bien la religión del judaísmo, que es la que profesó durante toda su vida, y hablaremos sobre los profetas, reyes e imperios protagonistas de la historia del judaísmo. Por último, simplemente recordaros que si os interesa este tema de Jesús de Nazaret y sus raíces, tengo publicado 4 libros en Amazon que tratan la temática de la figura histórica de Jesús de Nazaret y todo su contexto, que la verdad es que es bastante interesante. Ya sin más, os emplazo al próximo capítulo. Un saludo. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún episodio de nuestro podcast y recuerda que también puedes seguir a Antropohistoria en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y Telegram y nuestra página web antropohistoria.com. Hasta nuestro próximo capítulo.